Toca hablar del increíble caso del juez de la Suprema Corte que también se autopercibió presidente del Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de lo que pasó en estos días al respecto de Horacio Rosati y su autovoto para este cargo. Y para hablar de este tema, justamente queríamos consultar con alguien que tuviera conocimiento respecto de esto para que no fuera un hablemos sin saber. Y por esa razón tenemos el placer de estar entrevistando ahora al abogado de los y las trabajadoras y profesor de Derecho de la UBA, Lucho Roda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Preocupado por lo que acabas de comentar. La verdad que, o sea, más allá de las cuestiones técnicas, digamos, que nosotros nos manejamos, sí entendemos a nivel general que hay un problema de poder importante sobre las atribuciones, digamos, que esto le genera, en este caso, al tribuno de la Corte Suprema. Lo primero que queríamos preguntarte, como para abordar el tema, es justamente ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Como para el que no conoce nada respecto de esto. Bien, a ver, primero hay que señalar algo, si me permitís, sí. Y que tiene que ver con que el poder puede moverse tan impúdicamente como lo está haciendo, porque pareciera que hablar del Consejo de la Magistratura pareciera que es una cuestión que afecta a los abogados o a los jueces y no pasa de ese estrecho margen. Y sin embargo es algo que nos concierne a todos, es decir, no es una cuestión judicial, sino es una cuestión política y que tiene que ver con la estructura de poder en la Argentina. Respondiendo concretamente, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Es un organismo creado por la Constitución Nacional en 1994 que tiene nada más ni nada menos que la función de designar, supervisar y remover a los jueces, como así también manejar toda la administración del Poder Judicial de la Nación, nada más ni nada menos. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos que tener el control de los jueces. Semejante poder tiene que ser un poder equilibrado, claramente. Bueno, lo que está en discusión en este momento es cómo se lleva adelante o cómo se ejecuta un fallo, un controvertido, por llamarlo de alguna manera fallo, el 16 de diciembre pasado de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que el Consejo de la Magistratura va a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y además, y esto es lo que implica un profundo desnivel, una profunda reasignación de los poderes dentro de las funciones del Estado. Eso es lo que está pasando. De pronto la Corte Suprema de Justicia está teniendo poder inusitado en toda la estructura de poder en nuestro país. Hay una pregunta que me viene directamente a la cabeza respecto a esto, que es, en el caso de que los miembros de la Corte Suprema o alguno de los miembros de la Corte Suprema incurra en algún, digamos, exceso en sus funciones o concentre una cantidad de atribuciones que no le corresponden, ¿qué órgano es el que regula o puede sancionar esa situación? O sea, ¿quién controla a los jueces? Así nada más, nadie. Los jueces no, lo que te diga es que estamos yendo a un esquema donde los jueces son controlados por sus propios jueces, por los propios jueces. Y este es el esquema diseñado por el sadomenemismo en los 90, porque el Consejo de la Magistratura se diseñó sobre la base, o mejor dicho, se fue configurando sobre la lógica de la mayoría automática del sadomenemismo, y un Consejo de la Magistratura de 20 miembros donde había una fuerte preeminencia de los propios jueces. Luego este Consejo de la Magistratura fue reformado en el año 2006 y se pasó a un esquema de 13 miembros. Y esto es lo que está en discusión. Hoy, ¿qué está diciendo la Corte Suprema de Justicia en este fallo del 16 de diciembre? 16 años después de que se cambió la ley, que se derogó la ley del menemismo, están diciendo que esa ley es inconstitucional y hay que volver al diseño de 1997, donde los jefes de todos son nada menos ni nada más que los miembros de la Corte en la figura de su presidente. A ver, no es un dato menor. El presidente de la Corte, ¿quién es? Horacio Rosati. Horacio Rosati, ¿cómo entra en la Corte? Entra por la banderola que le abrió Mauricio Macri cuando incluso llamó a su abogado y a buena parte del establishment económico, que es Rosenkrantz. Pero Rosati no solamente ocupa ese lugar, hoy también es presidente de la Corte, y en este fallo que yo señalo del 16 de diciembre, Rosati vota. Rosati no solamente entró por la banderola, sino que es presidente de la Corte, siendo un caso inusitado, donde él mismo se votó como presidente, y luego, en este fallo del 16 de diciembre, Rosati se autodesigna como presidente del Consejo de la Magistratura, que está más allá del bien y del mal.
¿Dónde están los defensores de la República? Se instauró una monarquía en Argentina. Mira, yo no soy fanático de la República. Creo que para hablar de República debiéramos hablar un buen rato, porque no concibo la República sin democracia. Pero aún hablando de República sin democracia, aún hablando de una República sin división, con una división de poderes en términos liberales clásicos, yo creo que aún lo que propugna ese tipo de modelo republicano medio bobo deberían estar muy preocupados. Ni un liberal clásico hoy podría estar tranquilo. Hoy se tiraron por la borda las instituciones, hoy se tiraron por la borda la división de poderes. Y añado algo más: en este fallo del 16 de diciembre, la Corte le da 120 días al Parlamento para que dicte una ley. Y si no dicta la ley, se va a aplicar lo que dice la Corte. ¿Qué está haciendo la Corte? La Corte se está atribuyendo facultades legislativas. La Corte no solamente manda sobre todo el Poder Judicial, sino que manda también sobre todos los poderes del Estado cuando se autoatribuye facultades legislativas. Es escandaloso. Lucho, ¿cómo hacer para explicarle a una persona común de a pie que no entiende por ahí estas cuestiones legales? ¿Cómo hacer para explicarle que esto es tan importante y tiene un correlato con lo que pasa día a día? Nos preguntamos, ¿cómo puede hacer una persona para discernir que esto tiene alguna relación con que le suban los combustibles, que le suba el gas, con el abuso desmedido de los monopolios, con todo lo que pasa en la Argentina y cómo esto dinamita el poder del Poder Ejecutivo para intervenir en estas cuestiones? Con el involucramiento de las organizaciones populares. Yo lo siento mucho, me provoca cierta penita, perdón la expresión, el voluntarismo de nuestros diputados y senadores cuando le piden por favor a la Corte que le den 90 días para dictar una nueva ley. Estamos hablando del poder real. El poder real no sabe de misericordia. El poder real, es como decía Nietzsche, el poder es y se ejerce. Y brutalmente lo está ejerciendo. Y contra esto no se puede sino, claro que sí, utilizar todos los espacios institucionales que aún están jugando para los sectores populares y para el pueblo de la nación argentina, sea de izquierda, de derecha o de centro, sino también lo que hay que vertebrar es a los sectores populares organizados para poder ir construyendo un sentido común, que es lo que vos señalás. ¿Cómo hacerle sentir a cualquier hijo de vecino, a cualquier hija o hijo de vecina, que lo que estamos hablando es de su propia vida, de su vida cotidiana, de lo que le pasa a cada instante, que es lo que le pasa cuando va a comprar pan, que es lo que le pasa cuando se sube al colectivo para ir al trabajo, qué es lo que le pasa en el trabajo? Eso implica una fuerte articulación con los sectores populares, lo que hemos llamado tantas veces las organizaciones libres del pueblo. A ver, vos fíjate algo, no es nuevo esto en la historia, todo el poder a la Corte, todo el poder a la Corte ya fue pensado varias veces antes, de cómo se salió de la lógica del sadomenemismo y de la Corte de la mayoría automática, con la movilización popular, claro sí, a un precio muy alto, el 2001, la enorme movilización del 2001 que involucró también el desafiar e interpelar realmente a esa corte sadomenemista. Pero también, si nos remontamos en la historia, también, a ver, el 17 de octubre, pensá por un instante el 17 de octubre. El 17 de octubre no solamente fue la reacción frente a un poder conservador que no quería dejar de ocupar su lugar, sino frente a una pretensión de que todo el poder fuera a la Corte y dejar de lado todas las módicas hasta ese momento reformas sociales que había en 1945 en la Argentina y desde el año 1943. Todo poder a la Corte significaba devolverle al establishment el poder político. ¿Y cómo se desarticuló? Poniendo al pueblo en la plaza de la historia, poniendo a la gente en la calle, pero sobre todo, creando y generando un sentido común. A ver, ellos lo hacen, ellos lo están haciendo. Si no, ¿cómo podemos pensar que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo pida porque la Corte tome las riendas del Consejo de la Magistratura? El Colegio de la calle Montevideo es una cueva de garcas y de aristócratas de triple apellido que han estado con todos los golpes cívico-militares y están en todos los negocios y en todos los lavados de dinero y en todas las empresas offshore, y son los abogados y los hijos de abogados y los nietos de abogados que han estado en todos los negocios que han perjudicado al pueblo en la Argentina. ¿Quién más está pidiendo al lado del Colegio de la calle Montevideo porque todo el poder vaya a la Corte en el Consejo de la Magistratura? El simposio de IDEA
que expresa claramente el capital concentrado. ¿Quién más? La Cámara Estadounidense de Comercio en la Argentina. Que mostraron su apoyo respecto a esto. La Cámara Estadounidense de Comercio en la Argentina, opinando sobre el poder judicial de los argentinos y las argentinas. Ya sabemos, está la embajada atrás de todo esto. Bueno, tenemos que tener la capacidad de interpelar a nuestro propio pueblo, desde las organizaciones libres de este pueblo, para poder ponerlo negro sobre el blanco lo que está sucediendo. ¿Qué puede hacer el gobierno en estos momentos? Porque uno se piensa analizar en el corto plazo, ¿no? Y llegamos a ser gobierno, el Frente de Todos llegó a ser gobierno, hablando de la importancia de tener una reforma de la justicia. Algo que hasta el día de hoy no pasó, sino que todo lo contrario, nos encontramos justamente en este punto ahora. A veces a uno le pareciera escuchar o ver este tipo de noticias y uno siente que está inmerso en el macrismo todavía, que es algo que tiene lógica dentro del macrismo, pero hoy somos gobierno, o somos parte del gobierno. Sí, hay un inmovilismo que realmente preocupa. Estamos discutiendo con el poder real, no estamos discutiendo con la libre opinión pública y no estamos hablando con el poder real. Claro, no se puede hacer catarsis con el poder real. No. Discúlpame la expresión y discúlpeme las y los oyentes, pero para hacer una tortilla hay que romper eso. Y hay que generar determinadas tensiones que implican poner los puntos sobre las sillas y generar las tensiones necesarias, porque si no vamos a tener la democracia solamente una cáscara vacía. El pacto de gobernabilidad de los 80 no es aplicable luego de las experiencias traumáticas que tuvo nuestro pueblo, sobre todo durante todos los 90 y que terminaron con la fenomenal crisis del 2001. La gobernabilidad donde ningún punto se pone sobre la I, la gobernabilidad del café descafeinado y la cerveza sin alcohol, honestamente no conduce muy lejos. Perdónenme lo pueril de mis ejemplos, pero creo que tenemos que realmente ir realmente a las cuestiones, como decía Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que en este momento hablamos tanto del viejo pensamiento radical. Hipólito Yrigoyen hablaba de las efectividades conducentes. Le hago una última pregunta para ir cerrando. En el caso de que no se revierta esta situación o no haya una salida institucional a esta situación, ¿cuál es el escenario para el gobierno frente a este digamos poder de hecho de Rosati? Desmerilamiento del propio poder político. Una cosa es el poder, otra cosa es el gobierno. Esa dualidad se expresa con toda su crueldad, con todo su salvajismo. Creo que tenemos que... Había una vieja película de principios de los 90, La Edad de la Inocencia. Tenemos que pasar la Edad de la Inocencia. Lo escuchaste en la 96.1 Radio Atilra, Lucho Roa, abogado de los y las trabajadoras, profesor de Derecho de la UBA. Muchísimas gracias por esta comunicación, nos quedó bastante claro. Bueno, un placer escucharte, como siempre. Y feliz cumpleaños, ya que está, te saludamos. Bueno, muchas gracias, qué lindo. Bueno, gracias por el saludo. Bueno, en nombre de Radio Atilra. Que necesitaba cumplir, así que estamos hechos. Muchas gracias. Va a cantar la marcha peronista, supongo, ¿no? Cuando sople la velita. No sé de qué me están hablando. Nunca me metí en política. Así que le mando un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Lo escuchaste por la 96.1 Radio Atilra, Lucho Roa.